¿Alguna vez te habías detenido a pensar por qué es tan importante que los misioneros trabajen con los menos activos? No solamente porque es una oportunidad en la que pueden encontrar personas que no se han bautizado de esa familia, sino porque los misioneros tienen la responsabilidad de trabajar en la obra de salvación, no solamente en la obra misional. Y la obra de salvación comprende de 3 pilares. El pilar número 1, obviamente, son traer nuevas personas a la iglesia, que es la obra misional. El otro pilar ¿Es la obra vicaria? y los misioneros no van al templo, sin embargo invitan a los nuevos conversos y a las personas a que puedan trabajar y ayudar a las personas del otro lado del velo. Y otro pilar importante es el trabajar con los menos activos, porque ellos fueron personas que recibieron el evangelio, pero que por diferentes circunstancias pues ya no están con nosotros. Hoy vamos a aprender acerca de las 3 principales razones por las que los miembros abandonan la iglesia y vamos a analizar un poquito cada una de estas 3 situaciones para que tú puedas saber de qué manera podrías ayudarles mejor de acuerdo a las circunstancias. Muy bien, hay diferentes razones por las que las personas abandonan la iglesia y tú puedes pensar en diferentes. Podemos hacer una lista. Sin embargo, yo he resumido todas estas razones en 3. Si tú consideras que hay otra razón, puedes ponérmelo en los comentarios. La primera es por adversidad. Es decir, son personas que tienen un testimonio, se bautizan y están muy animadas. O son personas que siempre han sido miembros y que tienen un testimonio muy fiel, tienen un testimonio muy fuerte del evangelio. Sin embargo, ocurren cosas en su vida que les orillan a abandonar la iglesia. Vamos a poner, por ejemplo, el trabajo. A veces ellos no controlan esos horarios y les obligan a trabajar los domingos y pues tienen la necesidad de trabajar para sustentar a sus familias. Entonces faltan un domingo y luego faltan otro y otro y otro. Y después de un tiempo, pues ellos ya tienen tal vez la costumbre de no asistir a la iglesia. Sin embargo, si tú les preguntas sobre algún tema del evangelio, pues ellos siguen teniendo ese deseo, siguen teniendo ese testimonio, sin embargo ya no están actuando, han dejado de hacer cosas como la oración, como el leer las escrituras. Y bueno, ese es un tipo de personas. El segundo tipo de menos activos son aquellos que se alejan de la iglesia a causa de rumores o chismes de otras personas. Entonces, cuando hay fricciones entre los miembros, el tener que asistir a la iglesia pues es un desafío porque pues causa incomodidad, tú ya no te sientes bien, tal vez les causa molestia, enojo o tristeza el tener que lidiar con esas personas y sienten que hay mucha hipocresía en el barrio o en la estaca y ellos prefieren de una manera pacífica solamente retirarse de la iglesia y tal vez llega un punto también donde ellos empiezan a hacerse prejuicios a causa de estas personas. Muchas veces ellos no tienen un testimonio muy fuerte, pero ocurren estas situaciones y pues ellos ya se van cerrando poco a poco y no tienen deseos de regresar a la iglesia. Y el último tipo de personas que yo considero que son los más difíciles de enseñar son las personas que se retiran de la iglesia a causa de preguntas o dudas respecto a la doctrina misma. Es decir, hay personas que a veces entran al templo y pues hay muchas dudas, hay cosas que no comprenden y ellos pues prefieren alejarse. Hay veces en las que ellos tienen ideas erróneas respecto a cosas o cuestiones como por ejemplo la historia de la iglesia o la poligamia, o tal vez están en contra de algunos mandamientos en específico, pero sus dudas son respecto a la doctrina en general. Entonces, una vez que nosotros podemos identificar estos 3 grupos, es más fácil que podamos pensar cómo poder ayudar a cada uno en sus circunstancias.
Un consejo es que nosotros tenemos que ver a los menos activos de la misma forma en que vemos a una persona que no es miembro. Es decir, que tenemos que conocerles, hacer un cómo comenzar a enseñar, tenemos que hacer preguntas, escuchar, tenemos que darnos la oportunidad de entender por completo la situación para poder ayudarles. No podemos brincarnos esa parte y solamente enfocarnos en la iglesia, por ejemplo, porque ese es el error que cometen muchos misioneros, que en lugar de tratar de ayudar a la persona, de escucharle, de reconocer cuál es el motivo o la razón por la cual ellos dejaron la iglesia, se enfocan solamente en traerlos de vuelta a la iglesia porque es un mandamiento, porque es importante, porque necesitan la Santa Cena, y es tanta la insistencia que las personas, en lugar de tratar de abrirse con los misioneros, pues se cierran por completo y prefieren esconderse de ellos a veces, prefieren no abrirles, prefieren hacer otras cosas para no tener contacto con los misioneros otra vez, porque siempre va a ser lo mismo. O los miembros también muchas veces podemos cometer ese error como miembros de solo enfocarnos en traerlos a la iglesia, pero si son inactivos podemos dar por hecho que no van a la iglesia, no asisten a las actividades. Entonces, cada vez que una persona menos activa ve o tiene contacto con miembros o misioneros, ella ya sabe que está fallando o está faltando en alguna cosa, que es ir a la iglesia. Entonces no es necesario que nos enfoquemos en eso porque las personas ya lo entienden. En Predicar mi Evangelio hay una cita que me gusta mucho y está aquí, y básicamente nos dice que cuando la doctrina se entiende, cambia el comportamiento. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a las personas, pero sí lo tiene la doctrina de Cristo y su evangelio. Entonces tenemos que buscar la mejor forma para ayudarles a introducir y a que ellos puedan recordar, porque recordar es lo más importante, y esa es una cualidad del Espíritu Santo, que tiene la capacidad de ayudarnos a recordar esas impresiones, esos momentos especiales que ellos tuvieron cuando estaban activos en la iglesia. Entonces, ya sea que seamos misioneros o que seamos miembros, cuando vamos a enseñar a un menos activo, es importante ayudarles a recordar, a sentirse a gusto, a sentir el deseo por el cual ellos quisieron bautizarse. Y poco a poco, a medida que nosotros les conozcamos y nos demos la oportunidad de realmente amarles, ellos van a poder abrirse con nosotros. Y esa es la segunda clave, el que nosotros mostremos interés sincero y amor en lugar de solamente deseos de que tengamos más personas. Porque mucha gente, tanto no miembros como menos activos, pueden pensar que solo queremos números. Y ese es un error muy enorme, muy grande que podemos cometer, porque Jesucristo no veía números, Jesucristo veía personas. Entonces hay que pensar en las personas por su nombre y pensar en sus necesidades y en sus problemas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de cada uno de estos tipos y cómo vamos a enseñarles. La recomendación para los misioneros es que cuando empiezan a enseñar a una persona menos activa puedan recordar otra vez todas las lecciones misionales, y eso es muy bueno. Si nosotros somos miembros, pues lo importante es que podamos hacerles visitas, compartir mensajes espirituales potentes. No necesitamos tener un orden, pero primero que nada tenemos que hacer un cómo comenzar a enseñar. Y te voy a dejar aquí un video que te va a ayudar a ti a poder realizar un mejor cómo comenzar a enseñar. Está enfocado en escuchar, hacer preguntas, discernir y enseñar. Una vez que nosotros hacemos esto, podemos reconocer cuál es la necesidad o cuál es la circunstancia, porque los miembros en el barrio pueden decir muchas cosas. Es decir, pueden decir, oh sí, la hermana María dejó la iglesia por esta persona, o la hermana María dejó la iglesia por esta razón. Pero una cosa son los chismes o las cosas que los miembros sepan, pero su panorama es muy pequeño comparado con lo que hay dentro del corazón de una persona que se aleja de la iglesia. Entonces hay que hacer lo posible para realmente ayudar a que la persona se pueda abrir con nosotros y podamos escucharle para reconocer cuál de estas tres causas es la razón por la cual se ha alejado de la iglesia. Si hay una persona que se ha alejado por razones como el trabajo o cuestiones externas, yo lo llamaría oposición.
tenemos que ayudar a la persona a que pueda tener una fe aún mayor, porque realmente la fe mueve montañas, aunque suene muy trillado o muy imposible tal vez, pero es cierto, cuando nosotros tenemos fe, el Espíritu nos va a ayudar y la gracia del Señor va a hacer esa parte extra cuando ya no podamos hacer más. Entonces, a veces tenemos que ayudar al miembro a saber que puede encontrar un mejor trabajo si abandona ese. Y tenemos que ser muy audaces y escuchar al Espíritu para hacer invitaciones así de fuertes y poder testificarle y prometerle, porque los misioneros tienen la capacidad de prometer bendiciones muy poderosas. Si tú sientes el Espíritu y sabes que el Padre Celestial les va a bendecir y les va a dar más, tienes que hacer esa invitación y ser valiente y confiar en que lo que tú estés prometiendo se va a cumplir. Y esto me hace pensar en los apóstoles, que ellos pues a veces no podían hacer cosas o milagros y Jesucristo les decía pues es que son hombres de poca fe. Y es cierto, realmente nos falta mucha fe y en la misión aprendemos a desarrollar esa fe, pero a veces tenemos que ser muy audaces para poder invitar a las personas a hacer cambios en su vida y a arrepentirse. Y esa es la razón más grande por la que los misioneros están llamados, para que puedan invitar a las personas al arrepentimiento. Y los menos activos son inactivos porque han olvidado cosas, entonces hay que invitarles a arrepentirse con mucho amor, poco a poco. No vamos tal vez inmediatamente a hablar sobre la iglesia, pero vamos a hablar primero acerca de la fe, vamos a fortalecer su creencia en Jesucristo, vamos a fortalecer la parte de su relación con el Padre Celestial, vamos a ayudarlos a orar, vamos a ayudarlos a recibir revelación personal, porque si tú como misionero logras que ellos reciban revelación personal, estoy segura que poco a poco las cosas van a fluir. Y esa es la clave, no solamente para un menos activo, sino para cualquier persona que quieras ayudar en la iglesia. Si recibe revelación personal, va a poder progresar muchísimo. Entonces, con los menos activos que dejan la iglesia por oposición, hay que primero trabajar con la parte de su testimonio de la restauración, su testimonio del libro de Mormón y por ende del profeta José Smith. Y poco a poco ellos van a sentir solos el deseo de poder asistir a la iglesia sin que nosotros como les obliguemos o cosas así. Obviamente tenemos que abrir la invitación porque es parte de lo que tenemos que hacer, invitarles a la iglesia, pero no que se sientan obligados o forzados. Eso es bien importante. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de estos miembros que se alejan de la iglesia por chismes o rumores. Y con estas personas sí hay que mostrarles muchísimo amor, más amor de lo normal. ¿Por qué? Porque son personas que están lastimadas. Aunque pasaron por fricciones, enojo o cosas así, pues son personas que tienen una herida. Entonces Jesucristo cura las heridas espirituales, nosotros no, pero Jesucristo sí. Y si somos representantes del Señor, pues tenemos el mensaje y la clave para que esta persona pueda aplicar ese pegamento para que su corazón pueda volver a sanar. Entonces hay que ayudarles igualmente a recordar las cosas buenas, a recordar la felicidad que solamente brinda el Evangelio. Porque podemos ser felices temporalmente tal vez con otras cosas. Algunas personas pueden decir, pues yo tengo dinero y el dinero me hace estar bien, o tengo a mi familia bien, o cosas así, pero realmente nada puede sustituir la felicidad de vivir el Evangelio, absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, hay que ayudarles a recordar, hay que ayudarles a fortalecer su testimonio, porque realmente una persona que se aleja de la iglesia por una persona significa que nunca tuvo un testimonio muy fuerte. Y porque si tienes un testimonio fuerte, tú vas a dejar que ellos hablen y que sigan diciendo cosas, pero no vas a dejar que tu felicidad dependa de la felicidad de otras personas, o no vamos a dejar que nuestra salvación dependa que nuestra salvación dependa de otras personas. Entonces su testimonio no era muy fuerte. Tal vez sí tenían fe, tal vez sí estaban haciendo cosas, pero muy en el fondo las cosas externas fueron más poderosas que su testimonio.
Y cada uno en nuestra vida como miembros tenemos diferentes desafíos. Hay personas que les tocan ese tipo de desafíos y en mi experiencia personal, claro que duelen. ¿Te hacen dudar de la clase de miembros que hay en la iglesia? Claro que sí, hay miembros de todo en la iglesia. Yo creo que el trigo y la cizaña crecen juntos y siempre van a haber personas que hagan cosas que nos sorprendan en la iglesia, pero ese no debe de ser un factor. Entonces hay que recordarles, hay que testificarles y hay que invitarles a actuar, porque una vez que ellos actúen, por ende van a ver un resultado de algo. Una vez que ellos lean las escrituras, van a ver el resultado o la bendición. Una vez que ellos hagan un cambio, por ejemplo, si están fumando o si están rompiendo la ley de la palabra de sabiduría, cuando ellos van haciendo esos cambios para vivir más el evangelio, va a haber un resultado. Y tenemos que ayudarlos a tener la fortaleza y la convicción de hacer lo correcto aunque estemos solos. Incluso aunque en nuestro barrio hablen mal de nosotros o tengamos problemas o hayan dicho cosas. Vamos a la iglesia por el Señor y no por las personas. Pero hay que saber cómo decirlo, hay que saber en qué momento decírselos, hay que saber con qué palabras decírselos, porque como dije, pues son personas heridas. Pero lo más importante, antes de toda esta parte de ayudarlos, necesitamos mostrarles interés sincero y amor. Y hablando del tercer grupo, que como mencioné son los más difíciles de enseñar, pues son todos aquellos que se alejan por problemas o cuestiones de entendimiento de doctrina. Es muy triste, pero son las personas que tienen ya el conocimiento y deciden olvidarlo, deciden alejarse. Y muchas veces son personas que de plano están muy cerradas, muy herméticas, y yo te recomiendo que hagas todo lo posible para mostrarle amor sincero a esta persona, para escucharle con amor, y busca mucha revelación para saber cómo ayudarle. A veces necesitamos ser valientes y testificar lo que sabemos. A veces tenemos que compartir algo específico, tal vez una escritura. A veces tenemos que invitar a otro miembro que tenga más experiencia respecto al tema para que pueda resolver esas preguntas. Pero hay que ver cuál es la situación de la persona, si es una persona enseñable o si es una persona muy cerrada. Porque si es una persona cerrada, pero tú tienes fe en eso, te voy a decir que tienes que dejarle. ¿Por qué? Porque ante todo, el Señor siempre respeta nuestro albedrío. Entonces, si la persona no quiere recibir ayuda y nosotros estamos insistiendo demasiado, pues esto va a ser algo aún peor, va a tener efectos contrarios de lo que nosotros esperamos. Cuando yo comencé mi misión, empecé a encariñarme con muchas personas. Y yo tenía muchísima fe en las personas, tanto no miembros como menos activos. Y les amaba y me preocupaba por ellos y oraba por ellos. Y mi compañera me decía, yo creo que ya no vamos a visitarle, vamos a dejarle. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es una persona muy buena y todo. Pero yo no entendía que el tiempo de un misionero pues no es nuestro tiempo, sino es el tiempo del Señor. Y no podemos desperdiciar ese tiempo. Y si hay personas que no están preparadas en este tiempo, tenemos que dejarlas e ir por otras personas que sí están preparadas en este tiempo. Y estas personas probablemente en algún momento en el futuro van a poder escuchar el evangelio otra vez. Tal vez el Señor va a poner cosas en su camino que les haga ser más humildes, o tal vez van a pasar cosas que les van a ayudar a ellos a reflexionar y su corazón se va a abrir al evangelio en el tiempo correcto. Entonces, si es una persona que no tiene deseos de aprender, tenemos que tomar la decisión de no continuar enseñándole y buscar a otras personas que sí estén preparadas. Muchas veces los menos activos, este tipo de menos activos, ya conocen todas las lecciones misionales. Realmente ellos ya conocen
pues prácticamente toda la doctrina. Entonces, sin embargo, ellos pues tienen prejuicios respecto a cosas específicas. Y es importante que podamos tratar esas cosas específicas, pero al mismo tiempo yo diría que algo importante sería prestarle servicio, porque el servicio es una manera silenciosa de poder hacer algo que Jesucristo haría y poder enseñar mediante un ejemplo, sin tener que usar palabras. Y si puedes hacer eso, podría ser una opción para que esas personas pudieran abrirse un poco y estar prestas para aprender. Espero que este análisis que hicimos te haya servido. Piensa que hay muchas personas que están menos activas y que tal vez en un tiempo estaban muy cerradas o las situaciones eran muy difíciles, pero en este tiempo ya están listas para que alguien pueda extenderles la mano. Muchas veces, no importa qué tipo de persona menos activa estemos hablando, muchas veces ellos tienen como que un deseo muy pequeño de poder regresar a la iglesia, pero como ya pasó tanto tiempo, como ya pasaron tantos años y ya piensan que no conocen a nadie o que solamente los van a juzgar por regresar otra vez y ya no sienten esa familia que tal vez en algún momento sintieron, pues tal vez no lo hacen. Entonces es importante que con los menos activos tratemos también poco a poco de introducir a nuevos miembros para que ellos puedan hacer nuevos amigos y tengan un deseo más grande de poder asistir a la iglesia, porque no se van a sentir solos o como un bicho raro nuevo. Es difícil ser menos activo, pero es más difícil sentirse olvidado y sentir que una iglesia tan buena no se preocupa por nosotros. Y te invito a que puedas, si eres un misionero, puedes involucrar a muchos otros miembros para que ellos continúen la labor que tú estás haciendo, porque en parte sí es una responsabilidad ya directa del barrio al que pertenecen, pero como misioneros hay mucho que podemos hacer y podemos dar tal vez ese primer paso para que la iglesia, y en este caso hablamos de los miembros, pues poco a poco puedan jalar otra vez a esa oveja perdida. Yo sé que si escuchas al Espíritu, te va a decir, vas a poder discernir la situación de la persona y vas a poder discernir el mensaje adecuado de esta persona. A veces podemos compartir un discurso y podemos decirlo como una lección. A veces podemos compartir experiencias personales y tenemos una amplitud más grande, porque muchos menos activos son personas que ya conocen bien la doctrina. Hay otros que se hacen menos activos justo al poco tiempo de bautizarse, entonces todavía andan medio perdidos. Pero no importa qué persona sea, el evangelio siempre les va a ayudar. Y si escuchas al Espíritu, Él te va a decir qué hacer. Espero que esta plática te haya ayudado. Espero que puedas considerar mucho potencial en los menos activos. Sí, efectivamente, hay bautismos en las familias que son familias parciales, familias donde no todos son miembros, pero más que los bautismos es saber que una familia tiene potencial de ser una familia eterna. Y si está inactiva, son familias que están perdiendo esa bendición y a veces no lo saben. En estos tiempos tan difíciles, muchas personas se están obligando a ser humildes. Y si llegas con un mensaje especial, vas a poder salvar vidas. Y cuéntame qué te pareció. Y si tienes algún otro consejo para que podamos ayudar a personas menos activas, por favor escríbelo en los comentarios, porque muchos vamos a nutrirnos con esto. No olvides suscribirte y si te gustó el video, por favor compártelo con otras personas para que todos podamos ayudar a los menos activos.